volver a ratificar la alegría, la enorme gratitud por este tiempo que nos toca vivir y que construimos juntos. No hay tiempo nuevo, no hay kairos de Dios, sino hay disposición en el espíritu, en el corazón, para vivir ese tiempo con alegría, con gratitud, para que el Señor haga la obra en nosotros. Y el Señor hace su obra y convida a otros a ser parte de la obra porque Dios es generoso. Estos otros son nuestros hermanos de América Latina que nos han acompañado durante todo el seminario, pero también a los hermanos de Estados Unidos que han compartido este seminario con mucha generosidad, porque nos han acompañado con ofrendas, es decir, todo esto que hacemos tiene un costo. Y los hermanos han ofrendado para sostener, junto con Aposento Alto, Ministerio Global, el seminario, para poder tener este tiempo. Un tiempo juntos, unidos en el espíritu, construyendo una misma mirada, sabiéndonos parte de una misma vocación en el espíritu de Jesucristo. Siempre la mirada que se ha tenido de los hermanos del norte ha sido difícil, ¿no? Porque siempre hemos asociado que el norte está lo malo, y el imperialismo, y aquellos que nos asfixian, ¿no? Pero cuando uno descubre la conexionalidad de, por lo menos la Iglesia Metodista, uno descubre que allí también hay obreros, trabajadores, gente del campo, gente humilde, hermanos y hermanas en situación de calle. Y la Iglesia Metodista también en el norte, Norteamérica, está compuesta por otros estilos, otras vidas. Y no todo el mundo es imperialista y pretende explotar al resto de los pueblos de América Latina. Esto yo lo descubrí en Paraguay, donde el obispo paraguayo trataba con tanta calidez a los hermanos americanos que le visitaban. Y tratando de entender, uno ve la generosidad de un hermano mecánico de una fábrica de por allí que destinó ofrendas en su vida para estar como 15 días poniendo techos en una obra en misión. Entonces a mí me hace bien poder comprendernos en el Evangelio y en Jesucristo con una mirada amplia y generosa, con un Dios que nos contiene, que nos ama y que constituye y construye puentes de comunión, posibilidades de articular misión, nuevos campos de misión, donde todos nos necesitamos. Y la construcción de la teología, que es tratar de explicar de alguna manera la fe, tratar de explicar la gracia de Dios, tratar de explicar de alguna manera el amor de Dios, hay puntos de comunión. Y que nuestra mirada, que nuestra vivencia suma a la vivencia de los otros, y la otra mirada también nos beneficia, nos ayuda y nos enriquece. Solos no podemos poder construir y constituir un nuevo tiempo desde este clamor profundo de Jesucristo. Lo que yo quiero es misericordia. ¿Cómo poder construir misericordia en un mundo bien misericordia? En un mundo falto de gracia. Necesitamos aunar, sumar voluntades para trabajar por esa misericordia de Dios. Jesús no se la vio fácil, tratando de vivir la misericordia y la compasión entre los grupos que encarnaban otros criterios de santidad. Jesús no era el único que promovía un camino de santidad. Había otros que también propugnaban camino de santidad. Allí tenemos los mismos fariseos,
que tenían un modelo, que tenían una teología, que eran deudores de la liberación de Dios provocada en ellos como pueblo. Pero ¿a dónde nos conducía la santidad? La santidad los conducía al alejamiento del otro. Su santidad provocaba en ellos su propio saberse buenos, cumplidores, pero estaban lejos de la gente. Construían su mundo de relacionamiento lejos de la gente. Su comunidad se constituía lejos de las necesidades del pueblo. Ellos podían vivir esos parámetros de santidad y cumplir, porque eran una clase media en ascenso. Tenían resto para meterse en esos vericuetos del cumplimiento de la ley y de ese estilo de santidad. Pero el pueblo no tenía resto para vivir esos niveles de santidad promovidos por el mundo fariseo. Yo siempre digo que era gente buena. Estaban equivocados en una manera y concepción de entender el mundo de relacionamiento con Dios. Pero también Jesús se las tuvo que ver con los esenios. Y los esenios dijeron: esto está todo podrido, muchachos, vamos al desierto, dediquémonos allí a orar y a construir la fe y el mundo de relación con Dios y que esto reviente. Ya vendrá el nuevo tiempo y caridad de Dios y nos va a encontrar en el desierto, promoviendo. Gente santa, sabia, estudiosa. Allí tenemos los rollos del mal muerto, ¿verdad? Que nos cuentan de su tarea ardua. Pero ya fueron. No tenemos nada que ver con esto. Me voy. Paren la calecita que me bajo. Pero también Jesús se las tuvo que ver con los celotas, que también eran santos. Y promovían la santidad. ¿Y cómo la promovían? Dice: muchachos, acá está el imperio, vamos contra el imperio, tomemos las armas, ataquemos. Porque el imperio era el punto neurálgico en donde se entendía que había que derrotar para la irrupción del reino de Dios. Es probable que el movimiento de Jesús estuviese compuesto por celotas, ¿no? El mismo Pedro quizás tenía raíces celotas y ganas de... ¿Recuerdan cuando dice: voy a Jerusalén, Jesús, vamos contigo a morir? ¿Qué estaba entendiendo? Vamos contigo a morir en las armas, a tomar el imperio. Jesús se la tuvo que ver con diversidad de actores que promovían la santidad en un tiempo y en una historia. Y la propuesta de Jesús va a ser absolutamente otra. Va a marcar que lo que se requiere es misericordia. Pareciera que ninguno de los grupos eran misericordiosos. Y parece que ninguna de las expresiones de ese andar con Dios eran compasivas. Por lo tanto, frente a tanta condena, Jesús dice: necesitamos gracia. Necesitamos compasión. Necesitamos misericordia. Y esto yo creo que es el gran llamado y la gran convocatoria de Jesús a los suyos. En especial a aquellos que están lejos del camino, ¿no? El relato nos ayuda a comprender que el punto de crisis tiene que ver con la propuesta generosa de Dios,
¿Con quién va a comer Jesús? ¿En la casa de quién se hospeda? ¿Con quiénes interviene? No justamente con los santos, sino que constituye un movimiento a partir de aquellos que están viviendo la vida de otra manera. Y no plantea lejanías, sino que establece puentes y contactos. En Dios, el rostro que adquiere la persona de Jesús es aquel capaz de hospedar, pero también que se hospeda. Jesús hospeda, pero se hace hospedar. Zaqueo, bajá del árbol porque me voy a hospedar a tu casa, prepará la mesa y la comida. Pasaba largo tiempo Jesús disfrutando desde el lugar de la compasión y la misericordia de los otros cuerpos. Porque la mirada de Jesús de compasión, misericordia, en definitiva se remite a cuerpos. La revolución es para liberar los cuerpos. La revolución se constituye para liberar los cuerpos esclavizados, ¿verdad? Si para qué la gente quiere hacer la revolución. Para liberar los cuerpos. ¿Para qué son las luchas de los distintos colectivos? Tienen que ver con los cuerpos. Cuerpos que sufren, cuerpos que lloran, cuerpos que ríen, cuerpos oprimidos, cuerpos esclavizados, cuerpos torturados, cuerpos desaparecidos, cuerpos muertos. La vida se remite a estos cuerpos, a tu cuerpo. Y a veces somos parte de esa mirada inmisericordiosa respecto de la vida. A veces parece que importa poco y nada tratar de descubrir qué le pasa al otro. Porque la misericordia y la compasión te llevan a tratar de entender qué le pasa al otro, cómo vive, cuáles son sus sueños, cuáles son sus frustraciones, qué le duele el corazón. No, parece que el Evangelio se remite a que el otro tenga que avalar una serie de consignas, objetivos y algo que afirmar. La propuesta de Jesús nos humaniza de tal manera que nos lleva al otro como un otro. Nos encanta hablar de la otredad y todas estas cosas filosóficas que suenan muy lindas. Pero cuando yo descubro al otro como otro, generalmente me asusto. Porque es tan distinto de mí. A veces piensa tan distinto, vive tan distinto, y a veces tiene otro color distinto. La propuesta de Jesús es una propuesta que promueve el ir hacia el otro. Aceptar el desafío de conectarnos con la compasión y la misericordia. Nadie sabe el dolor del otro. ¿Y cómo creamos comunidad? ¿Desde dónde constituimos comunidad en misión? Es desde este lugar de la compasión. Mire, la gente le duele tanto la vida que no necesita iglesias que condenen. ¿O no? ¿Qué le pasa a sus vecinos? ¿No le duele la vida? ¿No han escuchado relatos de dolor? De desencanto, de desesperanza, de pérdida de trabajo, la muerte de sus seres queridos, la muerte de sus niños. A la gente le duele la vida, a nuestro pueblo le duele la vida lo mismo que a mí y a ustedes. ¿Y cuál es la propuesta de Jesús? Dice, seamos compasivos, por lo menos. Porque la compasión parece que habilita un algo. Habilita un algo. Por lo menos habilita a que el otro sea otro y poder escucharlo. Si eso somos capaces de garantizar, ya tenemos un paso grande. Una mirada compasiva.
del cumplimiento, frente a tanta mirada a veces condenatoria. Un día me puse a escuchar a una mamá, hace muchos años, y ella tenía, pues sigue teniendo, un hijo, digamos, que es homosexual. Y ella se fue de una iglesia porque no pudo hablar de su dolor. Dice, nadie me entiende. Ni nadie me quiere entender, ni nadie me quiere escuchar, nadie me quiere oír lo que pasa. Que yo pensé que iba a ser otra historia. Que no fueron mis sueños. Que yo creí que iba a tener una muchacha, iba a tener hijos. Dice, pero yo no encuentro en la iglesia disposición a escuchar mi dolor. Por lo menos a oír. Y a partir de ese oír, poder construir. Y Jesús siempre fue esta oferta amplia y generosa a oír, a escuchar, no a condenar. Para condenar ya no condena al mundo. Y bastante complicados que estamos. Una mirada amplia y generosa. Recordar simplemente a mí, Nino, no nos puede faltar una mirada de preocupación social por los pobres, por los excluidos, por los pueblos indígenas, por los negros, por las mujeres, por las personas con discapacidad. Y uno podría sumar la lista. Porque van apareciendo nuevos excluidos que van cobrando voz. Y a veces la iglesia dice, ¿y cómo se hace con esto? No lo teníamos en los planes, no eran parte de los programas, no lo promovimos. ¿Desde dónde uno puede abordar tantas nuevas situaciones de un mundo que ha cambiado? Yo creo que es relevante poder asumir la propuesta de Jesús de comportarnos misericordiosamente, de ser misericordiosos con el otro, misericordiosos en la familia. Porque a veces los creyentes también somos inmisericordiosos de la familia. Tenemos un estándar tan alto, ¿no?, de la ética, de la moral, que perdemos de vista la humanidad. Jesús va a hacer esta propuesta y la va a afirmar con su propia vida. Si la cruz no es gratuita, la cruz es por un modelo de nueva humanidad. La cruz es la oferta a poder vivir de esa gracia. Jesús selló un proyecto de gracia en la cruz y de misericordia frente a proyectos que perdían la capacidad de entender la humanidad. La gracia nos humaniza. Yo leía en un libro no hace tanto de una hermana que se había separado y cuando llega a la iglesia, bueno, siempre el dedo que acusa y lo que pasa, que va. Y ella dice, pero yo lo que necesitaba era alguien que me abrazara, no que me cuestionara. Necesitaba abrazo. Mire, la gente a veces ni palabra necesitamos. Es más, ustedes a veces ni palabra necesitan. Ni yo tampoco. Necesitamos que alguien me abrace. Nada más. Poder descubrir que el otro y la otra son sagrados. ¿Saben cómo cambiaría la vida si yo descubriera que Marcos es sagrado? Y que lo abrazara. Es sagrado. ¿Cómo me impacta en mi vida?
La propuesta de Jesús es descubrir lo sagrado en la vida humana. Y cuando uno descubre esto, el mundo de relacionamiento se construye desde otro lugar, a pesar de que pensemos distinto. Yo puedo pensar distinto, pero el pensar distinto no me puede apartar jamás del entendimiento de que el otro es un ser sagrado, porque es hecho imagen y semejanza de Dios. Y Jesús trata de que esto sea descubierto y que esto se constituya en un modo y una manera de vivir, porque es la única respuesta que nos va a permitir salvar a nuestro mundo. Una mirada de misericordia, comprendiendo que el otro y la otra son sagrados. Mucho cambiaría la vida, porque uno se abre. Como nos abrimos a Dios, ¿no? De par en par, y cuando nos abrimos a Dios lloramos, y cuando nos abrimos a Dios cantamos, y bailamos, y danzamos, y adoramos, y tantas cosas, porque decimos, es que nos estamos relacionando con el sagrado. Cuando yo descubro que el otro es sagrado, debe pasar lo mismo. Debo abrazar, debo cantar, debo llorar, debo alabar y debo adorar. Porque soy capaz de ver el rostro de Dios en el otro. Es un desafío la propuesta de Jesús. De poder mirar y vivir la vida desde este lugar de la misericordia y la compasión. El modelo de misión y una iglesia que sea portadora de ese modelo debe ser el espacio de la misericordia. No solo de la palabra. Yo siempre le digo a los hermanos metodistas que yo no me acuerdo de ninguna predicación. La de Kim me voy a acordar porque habló del abrazo. Como es una imagen fuerte, me va a perdurar por mucho tiempo. Pero yo no me acuerdo de ninguna de las predicaciones a lo largo, tengo 53 años. Solo me acuerdo de los gestos compasivos y misericordiosos de mis hermanos, mis hermanas, también los pastores y pastoras. Solo de eso me acuerdo. Y como me acuerdo de eso, creo en el Evangelio. Porque lo que respalda el Evangelio son gestos, no palabras. Son acciones. Porque lo que creemos se ratifica con hechos. No con palabras, declamaciones lindas, bonitas y bellas. Se deben respaldar en la práctica. El Espíritu se manifestaba en la vida de la iglesia cada vez que la iglesia se disponía a vivir como tenían que vivir. Como comunidad inclusiva. Como comunidad ocupada con los pobres. Como comunidad que dispensaba salud y sanidad y que tocaba los cuerpos. Como comunidad, y esto le va a encantar a Hansi, que se encontraban para comer. Como modelo de hospitalidad, apertura de la vida. No solo para los 5 metodistas. A los 5 metodistas y los 20 del barrio. Abrirse, abrir la vida. Nosotros siempre nos vinculamos entre nosotros, ¿no? El desafío de la misión es vincularse con la gente. Con este rostro humano. Por allá había un teólogo que hablaba sobre recuperar el rostro humano del socialismo. Nosotros necesitamos recuperar el rostro humano del Evangelio. El rostro humano. Y esto cambia todo. La propuesta de Jesús sigue siendo la misma y el desafío sigue siendo la misma. Y cuando aceptamos este llamado, es que la vida se hace grato perfume. Es que la vida se hace perfume.
porque olemos a otra cosa. ¿Vieron que lo viejo huele a viejo? ¿Nunca vieron un ropero lleno de naftalina? ¿Qué dice común? Jóvenes y grandes es que olor a viejo. Cosa que está guardada hace mucho tiempo. Cuando aceptamos el desafío de andar con Jesús, olemos a nuevo. Viejos, niños, jóvenes, olemos a nuevo. ¿Se han subido a un auto nuevo? ¿Huele a? Es más, hay perfumes que tratan de ser parecidos al auto nuevo, para echarle al auto viejo. Pero Jesús nos hace nuevos. Y somos perfume nuevo. Que irradiamos ese perfume en dónde estamos, en dónde nos movemos. Y entonces la gente pregunta, ¿vos sos raro o bastante? ¿Y qué es lo que te hace raro? Y entonces dice, bueno, lo que pasa es que yo soy seguidor de Jesucristo. Tengo un evangelio, tengo una buena noticia para compartir. Y esto es lo que me hace diferente. Que hace que sea más tierno, más amoroso, más feliz, dado a reírme. A veces las iglesias viven en tal nivel de santidad que nadie se ríe. Los cultos son todos estatuas. Y cantamos impávidamente, entre más derechito como el himno nacional. El Evangelio nos hace como más sueltos. Confiamos, disfrutamos de lo somos capaces de decirle cosas lindas al otro que nada ve, de tocarlo sin que nada pase, decirle te quiero, Hansi. Yo sé que vos me querés aunque sea medio loco. ¿Se dan cuenta? Construir desde estos niveles de humanidad es lo que hace Jesús en nosotros la gran diferencia. Podemos pensar distinto, miren, podemos ser peronistas, radicales, socialistas, anarquistas, pero no es el punto. Si tenemos los niveles de humanidad que nos propone Jesús a partir del esfuerzo de vivir en misericordia, es todo muy distinto.